Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con En el Hotel Bertram de Agatha Christie. Disfruten. Capítulo 12. Miss Marple no había tenido dificultad en disfrutar de su estancia en Londres. Había muchas cosas que nunca había tenido tiempo de realizar en sus anteriores y breves visitas a la capital. Hay que observar con pena, sin embargo, que no se dedicó en ningún momento a ampliar sus conocimientos culturales. No visitó ninguna galería de arte ni museo. Tampoco se le ocurrió la idea de asistir a un desfile de modelos. Lo que visitó fueron los departamentos de vajilla y cristales de los grandes bazares, los almacenes de lencería y algunas tiendas de aparatos domésticos. Tras haber gastado lo que ella consideraba elevadas sumas en estos artículos caseros, se dedicó a efectuar algunas excursiones. Fue a lugares y tiendas que recordaba de los días de su juventud, a veces guiada solo por la curiosidad de ver si todavía seguían estando en pie. Era un recorrido que no había podido hacer antes y disfrutó mucho con él mismo. Por las tardes, después de la siestecita, salía del hotel evitando la presencia del portero. Quería que se aferraba firmemente a la idea de que una anciana dama tiene que ir siempre en taxi. Iba andando hasta una parada de autobús o a una estación de metro y consultaba la guía de transporte y el plano del metro que había adquirido, y entonces planeaba su excursión con todo detalle. Una tarde se la pudo ver paseando nostálgicamente por los Evelyn Gardens, otra por Onslow Square, y siempre murmurando en voz baja. Sí, por ejemplo, esta era la casa de la señora Van Dillen. Claro que ahora está completamente diferente. Parece que la han reconstruido. Pobre de mí, han puesto 4 timbres, lo cual quiere decir que hay 4 apartamentos. Claro que la plaza sigue tan anticuada como siempre. Con cierta vergüenza fue a visitar el Museo de Figuras de Cera de Madame Tussaud, una distracción que recordaba de los tiempos de su adolescencia con sumo placer. En Westbourne Grove buscó en vano la tienda de Bradley. Tía Helen siempre había ido a Bradley a comprar sus corsés de ballena. Los escaparates, por lo general, no le interesaban a Miss Marple, aunque sí se fijaba en toda clase de punto de media o ganchillo que veía expuesto y en cosas por el estilo. Realizó una expedición especial a Richmond para contemplar la mansión que había ocupado su tío abuelo Thomas, el almirante retirado. La magnífica terraza seguía en pie, pero por lo visto habían convertido las señoriales casas en edificios de apartamentos. Más penosa aún le resultó la casa de Longdew Square, donde una prima lejana, Lady Meridew, había estado viviendo. Ahora, en aquel lugar, se alzaba un enorme rascacielos de líneas abstractas. Miss Marple meneó la cabeza con tristeza y se dijo: supongo que el progreso es inevitable, pero si la prima Ethel viese esto, querría volverse a su tumba. Fue una tarde particularmente plácida y agradable cuando Miss Marple trepó a un autobús para dirigirse a Battersea Bridge. Iba a combinar el doble placer de echar un vistazo sentimental a Prince Terrace Mansions, donde había vivido una antigua gobernanta suya, y la vista a Battersea Park. La primera parte del proyecto, empero, no tuvo éxito. El antiguo hogar de Miss Ledbury se había desvanecido sin dejar rastro, habiendo sido reemplazado por un inmueble de hormigón. Miss Marple torció hacia Battersea Park. Siempre había sido una buena andarina, pero tuvo que admitir que sus fuerzas atléticas no eran ya las mismas de antes. Media milla bastaba para fatigarla. A pesar de ello, estaba segura de poder cruzar el parque y llegar al puente de Chelsea, donde encontraría una línea de autobuses para el regreso al hotel. Pero gradualmente sus pasos fueron acortándose y divisó con alborozo un parador donde servían té, situado al borde del lago. Tomaría el té al aire libre, a pesar del incipiente frío de otoño. No había muchas personas, siendo en su mayoría mamás con coches cuna y unas cuantas parejas de enamorados. Miss Marple cogió una bandeja con té y 2 molletes, se lo llevó todo a una de las mesas y se sentó.
Sí, era un buen té lo que necesitaba, y aquel lo era, caliente, fuerte, vivificador. Ya vivificada, miró a su alrededor según su costumbre, y de pronto sus ojos se detuvieron en una de las mesas. Vaya, era una verdadera coincidencia. Sí, señor, una extraña coincidencia. Primero en los almacenes del ejército y la armada, y ahora aquí. Y ambos sitios bastante extraordinarios para aquellos dos seres. Pero no, se había equivocado. Naturalmente existía cierta similitud. El cabello rubio y largo, pero no era Bess Sedgwick. Aquella muchacha era mucho más joven. Claro, era su hija, la jovencita que había estado en el Hotel Bertram con el amigo de Lady Selina Hazy, el coronel Duscombe. Pero su acompañante sí parecía el mismo que había estado almorzando en los almacenes del ejército y la armada de Lady Sedgwick. Sí, no cabía la menor duda. La misma mirada de halcón, la misma delgadez de cara, la misma dureza y, sí, la misma vigorosa atracción varonil. Malo, malo, pensó Miss Marple, malísimo, cruel y sin escrúpulos. No me gusta esto. Primero la madre, luego la hija. ¿Qué significaba este embrollo? No significaba nada bueno, de eso estaba segura Miss Marple. Miss Marple raras veces le concedía a nadie el beneficio de la duda. Invariablemente pensaba lo peor, y de cada 10 veces acertaba 9. Estaba segura de que ambas entrevistas eran más o menos furtivas. Observó de qué forma ambos jóvenes se inclinaban sobre la mesa, hasta lograr que casi se tocaran sus cabezas, y también el afán con que hablaban, con apasionamiento. El rostro de la chica. Miss Marple se quitó las gafas y frotó cuidadosamente los vidrios, volviendo a ponérselas. Sí, la chica estaba enamorada, desesperadamente enamorada, solo como puede estarlo una jovencita. Pero ¿qué hacían sus tutores, dejándola suelta por Londres y asistiendo a citas clandestinas en Battersea Park? Una muchacha tan bien criada como ella, demasiado bien criada sin duda. Seguramente sus guardianes creían que estaba en otro sitio. La joven debía mentirles. Al levantarse, Miss Marple pasó cerca de la mesa donde ambos jóvenes se hallaban sentados, aflojando el paso en lo posible sin que su maniobra resultase demasiado obvia. Por desdicha, hablaban en voz tan baja que solo pudo captar los sonidos, pero sin entender las palabras. Era el hombre quien hablaba mientras la chica escuchaba, medio complacida, medio temerosa. «Planearán fugarse», pensó Miss Marple. «Ella todavía es menor de edad». Miss Marple atravesó la verja que da paso al paseo del parque. Había varios coches aparcados y la anciana dama se detuvo al lado de uno de ellos. Miss Marple no poseía conocimientos especiales respecto a los coches, pero un vehículo como aquel no se veía muy a menudo, por lo que se había fijado en él. También había sabido algo sobre esa clase de autos por medio de un sobrino nieto. Sí, era un coche de carreras, un bólido, fabricado en el extranjero, aunque no podía recordar la marca. Y no solo esto, estaba segura de haber visto aquel coche, u otro muy parecido, el día anterior en la calle lateral del Hotel Bertram. Se había fijado no solo por su desusada apariencia, sino por su tamaño y por el número de matrícula, que había despertado un vago recuerdo, cierta asociación de ideas en su memoria. FAN 2266. Esto le había hecho pensar en su prima Fanny Godfrey. Pobre Fanny, que tartamudeaba y que, por ejemplo, decía quiero pan. Pasó de largo y miró el número de la matrícula. Sí, no había duda. FAN 2266. El mismo coche. Miss Marple, caminando con más dificultad a cada momento, llegó, sumida en profundos pensamientos, al otro lado del puente de Chelsea, y se encontró tan agotada que paró el primer taxi que pasó vacío. Estaba preocupada ante la sensación de que ella debía pasar a una acción inmediata. ¿Pero por qué y sobre qué? Era todo tan vago, tan indefinido. Sus distraídos ojos se posaron en los titulares de un kiosco. «Descubrimiento sensacional en el robo del tren», leyó, «el relato del maquinista». Miss Marple se dijo que cada día parecía producirse un robo a un tren, un atraco a un banco o una fuga de nóminas.
El crimen parecía planear a sus anchas por encima de la gran ciudad. Capítulo 13. Con una vaga reminiscencia de una abeja zumbadora, o mejor un moscardón, el inspector jefe Fred Davy vagabundeaba por el departamento de investigaciones criminales tarareando una cancioncilla. Era una costumbre suya, muy popular, en la que ya nadie se fijaba, a no ser para decir «el padre ya está de nuevo al acecho». Sus vagabundeos le llevaron a la oficina donde el inspector Campbell se hallaba sentado tras su mesa de escritorio con aburrida expresión. El inspector Campbell era un joven ambicioso y hallaba la mayor parte de sus ocupaciones fastidiosas en extremo. Sin embargo, cumplía con las obligaciones que le asignaban, consiguiendo bastantes éxitos. El alto mando que lo había admitido se hallaba contento con el joven, y de cuando en cuando le enviaba unas palabras de felicitaciones. «Buenos días, señor», dijo el inspector Campbell respetuosamente, cuando el padre invadió sus dominios. Naturalmente, al inspector jefe le llamaba también padre a espaldas suyas, como todo el mundo. Pero no tenía aún suficiente veteranía para decírselo a la cara. «¿Puedo servirle en algo?», inquirió. «Bom», tarareó el inspector jefe, desafinando ligeramente. «¿Por qué me llamarán Mary cuando mi nombre es Mick Gibbs?» Claro está. Esta frase pertenecía a una comedia musical, la cual tarareó al tiempo que cogía una silla y se sentaba. «¿Mucho trabajo?», preguntó. «Regular. Creo que se ha presentado un caso de desaparición relacionado con un hotel, ¿verdad? ¿Cuál es el hotel? Ah, el Bertram, ¿no?» «Sí, exactamente, el Hotel Bertram». «¿Han contravenido las horas de licencia? ¿Han recibido la visita de chicas alegres?» «Oh, no, señor», negó el inspector Campbell, sorprendido ante la idea de que el Hotel Bertram pudiese ser considerado como un establecimiento de costumbres ligeras. «Al contrario, se trata de un lugar muy serio a la antigua usanza». «¿De veras? Bien, esto resulta aún más interesante». El inspector Campbell no comprendió el porqué. No se atrevió tampoco a pedir una aclaración, ya que sabía que el humor de los superiores del Yard dejaba mucho que desear desde que se habían acrecentado los robos de trenes y los asaltos a los bancos de manera tan espectacular y con tanto éxito. Contempló, en cambio, la maciza cabeza, algo bovina, del inspector Davy, preguntándose cómo habría podido llegar a alcanzar su rango y por qué era tan altamente apreciado por sus superiores. «Supongo que será inteligente», pensó el inspector Campbell, «pero cuando este individuo se retire, no dudo que ascenderá otro joven aún más capacitado que él». Sin embargo, el individuo había comenzado a tararear otra tonada, entremezclando las palabras de la letra. «Dime, gentil forastero, ¿hay en tu país otra como tú?», entonó padre con su voz natural, y a continuación siguió en su pésimo falsete. «Algunas, claro está, y muchachas más bellas que un sol. Bueno, creo que he confundido los sexos. Floradora era una buena opereta». «Creo que no la conozco, señor», manifestó el inspector Campbell. «Seguramente se la cantaba su madre al acunarle, inspector», insistió padre. «Bien, ¿qué ha ocurrido en el Hotel Bertram? ¿Quién ha desaparecido? ¿Cómo y por qué?» «Un tal canónigo Pennyfather, señor, un viejo clérigo». «Un caso aburrido, ¿eh?» El inspector Campbell sonrió. «Sí, señor, bastante aburrido». «¿Qué tal era?» «¿Quién? ¿El canónigo Pennyfather?» «Sí, ¿le han pasado una descripción?» «Naturalmente». Campbell hojeó unos papeles y leyó: 5 pies 8 pulgadas de estatura, una gran mata de pelo blanco, algo encorvado. «¿Y desapareció del Hotel Bertram cuándo?» «Hace ahora una semana, el 19 de noviembre». «Y acaban de notificarlo. Han tardado bastante, ¿no cree?» «Bueno, creo que pensaban que en cualquier momento se presentaría». «¿Por qué?», quiso saber padre. «¿O pensaban que un hombre temeroso de Dios podía haberse fugado o cometido alguna mala acción? O quizás es uno de esos tipos despistados de quienes puede esperarse algo por el estilo».
Bien, por lo que sé, señor, lo último es lo acertado. Ya le ha ocurrido otras veces. Ya desapareció otra vez de un respetable hotel de West End. No es eso exactamente, pero no siempre regresa a su casa cuando se le espera. En algunas ocasiones se ha presentado a pasar unos días a casa de unos amigos sin que éstos supieran nada, y en cambio no ha ido cuando le estaban esperando. Ya usted me entiende, señor. Sí, esto suena muy natural y define al individuo. Bueno, ¿cuándo desapareció exactamente? El jueves 19 de noviembre. Debía asistir a un congreso en... Estudió sus notas. Sí, en Lucerna. La Sociedad de Estudios Históricos Bíblicos. Esta es la traducción del nombre de la sociedad. Una fundación alemana. Y debía celebrarse en Lucerna. El viejo, supongo que será bastante viejo, ¿no? 63 años, señor. El viejo no ha vuelto, ¿eh? El inspector Campbell le entregó todas sus notas al inspector jefe Davy, el cual las estudió con sumo detenimiento. Parece como si se hubiese fugado con una corista, ¿eh? Observó por fin. Creo que no tardará en dar señales de vida, contestó el inspector Campbell, pero le estamos buscando. ¿Está usted interesado en el caso, señor? Apenas podía refrenar su curiosidad. No, replicó Davy pensativamente. No estoy interesado en el caso. No veo en él mismo nada de interés. Hubo una pausa que claramente articuló la frase bien, entonces, si bien el inspector Campbell respetaba demasiado a sus superiores para formularla en voz alta. En lo que realmente me siento interesado, le explicó padre, es en la fecha, y en el Hotel Bertram, claro. Siempre ha sido un establecimiento muy honrado, señor, ninguna molestia. No lo dudo en absoluto, aseveró Davy. Luego añadió meditativamente, me gustaría dar un vistazo al lugar. Claro, señor, asintió Campbell, cuando guste. Precisamente pensaba ir para allá. Entonces iré con usted, decidió padre, no para investigar, sino solo para ver el lugar. Supongo que la desaparición de ese archidiácono, o lo que sea, constituirá una buena excusa. Y no necesita llamarme señor, allí. Usted hablará. Yo seré su ayudante. El inspector Campbell se sintió interesado. ¿Cree que ese hotel puede estar mezclado en algo más, señor? No hay ningún motivo para que así sea, replicó padre, pero ya sabe usted lo que pasa. Tengo, ¿cómo lo diría? Manías. El Hotel Bertram parece demasiado bueno para ser verdad. Volvió a canturrear por lo bajo una desafiante versión de Bajemos por el Strand. Los dos detectives se dirigieron juntos al Bertram. Campbell, muy elegante en un traje oscuro, poseía una figura excelente, y el inspector jefe Davy con un traje de mezclilla que olía a provincias a 100 leguas. No parecían policías. Pero la astuta mirada de la señorita Gorringe, al alzar los ojos de sus registros de entrada, comprendió al instante quiénes eran. Puesto que había sido ella misma la que había notificado la desaparición del canónigo Pennyfather y ya había sostenido una charla con un detective de poca categoría, había estado esperando una visita como aquella. La señorita Gorringe pronunció unas palabras en voz baja dirigidas a su ayudanta en la recepción y luego fue al encuentro de ambos policías. El inspector Campbell le presentó sus credenciales y la señorita Gorringe asintió. Campbell se había vuelto ligeramente hacia el salón y ella, al seguir su mirada, notó que estaba observando a sus ocupantes con el ingenuo placer de ver a la gente de una categoría superior en plena acción. ¿Quieren pasar a la oficina?, les preguntó la señorita Gorringe. Quizá podríamos conversar mejor. Sí, quizás sí. Se está bien aquí, admitió el tipo de cabeza bovina, volviéndose hacia ella. Esto es muy cómodo, añadió, mirando aprobadoramente la monumental chimenea, con la comodidad de antaño. Ella sonrió complacida. Sí, en efecto, nuestro orgullo es lograr que nuestros huéspedes se sientan cómodos. Se volvió a su ayudanta. Te quedas sola, ¿verdad, Alice? Aquí tienes el registro de entrada. Lady Jocelyn no tardará en llegar. Seguro que querrá cambiar la habitación tan pronto como vea la que le hemos destinado, pero debes explicarle que tenemos el hotel atestado. Si es necesario, enséñale las 340 y ofrécesela a cambio.
Es una habitación poco agradable y estoy segura que entonces se conformará con la que tiene. Sí, señorita Gorringe, así lo haré, señorita Gorringe. Y recuérdale al coronel Baltimore que tiene aquí sus prismáticos. Me pidió que se los guardara esta mañana. No dejes que se marche sin ellos. No, señorita Gorringe. Una vez hechas todas las advertencias para la buena marcha de la recepción del hotel, la señorita Gorringe miró a los dos detectives, salió de detrás del mostrador y avanzó hacia una puerta de caoba sin placa alguna. La abrió y los tres se encontraron en un despachito de aspecto bastante triste. «Creo que el caballero desaparecido es el canónigo Pennyfather», dijo el inspector Campbell consultando sus notas. «Tengo aquí el informe del sargento Waddell. Bien, quizás sea usted tan amable de contarme en pocas palabras lo ocurrido». «No creo que el canónigo Pennyfather haya desaparecido en el verdadero sentido de la palabra», contestó la señorita Gorringe. «Opino que debió encontrarse con alguien, algún amigo o conocido, y tal vez haya ido a una reunión o algo parecido en el continente. Es un caballero tan vago». «¿Hace mucho tiempo que le conoce?» «Ah, sí, lleva viniendo aquí por lo menos, veamos, 5 o 6 años». «Usted también debe llevar bastante tiempo aquí», intervino de pronto el inspector jefe Davy. «Yo llevo aquí 14 años», puntualizó la señorita Gorringe. «Es un buen sitio», repitió Davy, «y el canónigo Pennyfather solía alojarse aquí cuando venía a Londres. ¿No es así? ¿No es eso?» «Sí, siempre venía aquí. Esta vez nos escribió, como de costumbre, para reservar habitación. Escribiendo es mucho más preciso que hablando. Nos pidió que le reserváramos habitación del 17 al 21. Durante estos días debía ausentarse 1 o 2 noches y explicaba en su carta que durante las mismas seguiría reteniendo el cuarto. Esto lo hacía a menudo». «¿Cuándo empezaron a sentirse preocupados por él?», quiso saber Campbell. «Bien, en realidad no nos preocupamos. Claro, era raro y además un caso más bien enojoso. Su habitación estaba comprometida a partir del 23 y cuando fui yo quien se dio cuenta que el canónigo no había regresado de Lugano». «Mis notas dicen Lucerna», la atajó Campbell. Sí, creo que era Lucerna, un congreso arqueológico o algo parecido. Bien, cuando me di cuenta de que no había regresado y que su equipaje seguía en su habitación, me vi en un aprieto. En esta época del año solemos tener el hotel siempre lleno y la 19 estaba ya comprometida, como les he dicho, por la honorable señora Saunders, que vive en Lyme Regis. Siempre tiene la misma habitación, y entonces fue cuando llamó el ama de llaves del canónigo. Estaba preocupada. «El ama de llaves se llama McRae, según mis notas, ¿verdad? Me lo comunicó el archidiácono Simons». «¿La conoce usted?» «Personalmente no, pero he hablado con ella 1 o 2 veces por teléfono. Creo que es mujer muy de fiar y que lleva muchos años con el canónigo Pennyfather». Naturalmente estaba preocupada. Creo que ella y el archidiácono Simons se pusieron en contacto con varios amigos y conocidos del canónigo, sin poder averiguar ninguno de los movimientos de este último. Y como que el archidiácono tenía que pasar unos días en la rectoría, pensaron que era muy raro que el canónigo no hubiese vuelto a su casa. «¿Suele ser tan despistado el canónigo normalmente?», preguntó Davy. La señorita Gorringe le ignoró. Aquel gordinflón, seguramente un sargento, se estaba tomando muchas libertades. Y luego el archidiácono Simons me comunicó que el canónigo no estuvo tampoco en la conferencia de Lucerna. Envió un mensaje diciendo que no había ido. No lo creo, no desde aquí al menos. Ningún telegrama ni nada parecido. En realidad, yo no sé nada de lo de Lucerna. Solo estoy enterada de lo que respecta a nosotros. La desaparición se ha publicado en los diarios y afortunadamente no ha salido a relucir el nombre del hotel. Espero que todo siga así. No queremos publicidad gratuita, si me entiende. No de esta clase. Si pueden mantenernos al margen de este desagradable asunto, les estaremos muy reconocidos, inspector Campbell. En realidad, el canónigo no desapareció de aquí. ¿Está ahí todavía su equipaje? Sí, en el trastero. Si no estuvo en Lucerna, ¿han considerado ya ustedes la posibilidad de que fuese atropellado?
No le ocurrió nada parecido. Sí, resulta algo muy curioso, meditó la señorita Gorringe. ¿Dónde pudo ir y por qué no habrá dado señales de vida? El inspector jefe Davy la miró comprensivamente. Naturalmente, dijo, usted hasta ahora solo había considerado el caso desde el punto de vista del hotel. Muy natural. Según tengo entendido, continuó el inspector Campbell, hojeando una vez más sus notas, el canónigo Pennyfather se marchó de aquí a las 6:30 de la tarde del jueves, día 19 del actual. Se llevó consigo un pequeño maletín o bolsa y alquiló un taxi, dirigiéndose al Ateneo Club. La señorita Gorringe inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Sí, cenó en el Ateneo. El archidiácono me dijo que fue el último lugar donde vieron al canónigo. Había firmeza en la voz de la señorita Gorringe, como si trasladase la responsabilidad de haber sido visto el canónigo por última vez desde el Hotel Bertram al Ateneo. Bien, resulta agradable poder ir enlazando todos los hechos, observó Davy con acento suave. Ahora ya sabemos con toda seguridad que el canónigo salió de aquí portador de su bolsa Boak. Tengo entendido que era una bolsa azul. Boak, ¿verdad? Salió y ya no regresó. Sí, por tanto, nosotros no podemos ayudarle en nada, repuso la señorita Gorringe, disponiéndose a ponerse de pie y volver a sus tareas. Sí, parece que no podrán ofrecernos aquí ninguna ayuda, replicó el inspector jefe Davy. Pero me pregunto si alguien... ¿Alguien? Sí, por ejemplo, alguien del servicio. No creo que nadie sepa nada, afirmó la señorita Gorringe. De lo contrario, me lo habrían comunicado a mí. Bien es posible, o no. Quiero decir que quizá se lo habrían comunicado si alguien se hubiera dado cuenta de que sabía algo, pero yo pienso en alguna frase que puede haber sido captada, algo no registrado conscientemente. ¿Qué clase de frase o de hecho? Preguntó la señorita Gorringe, perpleja. Oh, alguna palabra casual que pudiera ofrecer una pista. Algo así como esta noche iré a visitar a un amigo al que no he visto desde que nos encontramos en Arizona. O bien, iré a pasar una semana con mi sobrina, ya que es la confirmación de su hija. Con las personas despistadas, tales pistas suelen ser de gran ayuda. Sirven para demostrar lo que pasa por sus cerebros. Es posible que después de cenar en el Ateneo, se metiera en un taxi y pensara, ¿y ahora a dónde debo ir? Y con la idea esta de la confirmación en su mente, a lo mejor olvidó la conferencia de Lucerna y se marchó a casa de su sobrina. Sí, entiendo lo que quiere decir, asintió la señorita Gorringe dudosamente, pero me parece improbable. Sí, tal vez, pero nunca se sabe, replicó Davy animoso. Además, están los huéspedes. Supongo que el canónigo Pennyfather conocería a algunos, puesto que solía venir aquí a menudo. Oh, sí, admitió la señorita Gorringe. Déjenme pensar. Lo vi hablando con... Sí, con Lady Selina Hasey. Luego también con el obispo de Norwich. Creo que son viejos amigos. Estuvieron juntos en Oxford. Y con la señora Jameson y sus hijas, procedente de la misma comarca. Sí, conocía a mucha gente. Pues bien, resumió Davy, pudo hablar con uno de ellos y pudo mencionar algo que resulte una pista. Se aloja actualmente en el hotel alguien a quien el canónigo conociera bastante bien. La señorita Gorringe frunció el ceño con actitud concentrada. Bien, creo que el general Radley es uno de ellos, y hay una anciana dama que es aproximadamente de la misma región. Esa señora, según me dijo, solía venir aquí de pequeña. En este momento no recuerdo su nombre, pero ya se lo buscaré. Ah, sí, se llama Miss Marple. Sí, creo que conocí al canónigo. Bien, entonces podemos empezar por esas dos personas. Y supongo que también habrá una camarera, la de su servicio. Ah, sí, admitió la recepcionista, pero ya fue interrogada por el sargento Waddle. Lo sé, pero no quizá desde este punto de vista. ¿Y el camarero de turno que atiende la mesa? ¿O el maitre? Claro, tenemos a Henry, repuso la señorita Gorringe. ¿Quién es Henry? Inquirió el padre. La señorita Gorringe pareció asombrada. Parecía imposible que alguien no conociese a Henry. Henry lleva aquí muchos años, explicó. Cuando entraron, debieron verle sirviendo el té.
Sí, un individuo de gran personalidad, manifestó Davy. Recuerdo haberme fijado en él. No sé qué haríamos sin Henry, expresó la señorita Gorringe de corazón. Es maravilloso. Da todo al hotel. Entonces, tal vez podría servirme un té, apuntó el inspector jefe Davy. He visto que servían pestiños. Me gustan mucho. Ciertamente, si lo desea, accedió la señorita Gorringe con alguna frialdad. ¿Debo pedir que le sirvan 2 tés en el salón?, añadió volviéndose al inspector Campbell. Bien, sí, empezó a decir el aludido, pero de súbito se abrió la puerta y apareció el señor Humphreys con sus modales olímpicos. Parecía ligeramente desconcertado y miró interrogativamente a la señorita Gorringe. Esta se apresuró a hacer las presentaciones. Son 2 caballeros de Scotland Yard. Detective Inspector Campbell, declaró éste. Ah, sí, claro, asintió Humphreys. Por el asunto del canónigo Pennyfather, ¿verdad? Un caso extraordinario. Espero que no le haya ocurrido nada al pobre viejo. Sí, es una buena persona, agregó la señorita Gorringe. De la vieja escuela, continuó Humphreys con aprobación. Aquí parece haber un buen montón de seres de la vieja escuela, observó el inspector jefe Davy. Sí, así es, reaccionó el señor Humphreys. Sí, en ciertos aspectos somos una especie de supervivientes. Tenemos a varios huéspedes regulares, prosiguió la señorita Gorringe con orgullo. Las mismas personas vuelven un año y otro, principalmente muchos americanos, gente de Boston y Washington, personas muy sosegadas, muy agradables. Les agrada nuestro ambiente tan inglés, añadió el señor Humphreys, enseñando sus blancos dientes en una sonrisa. El padre le miró pensativo. ¿Están seguros de que no envió ningún mensaje al canónigo? Quiero decir, que pudo cogerlo una persona que luego se olvidase de anotarlo o... Los mensajes telefónicos, le interrumpió la señorita Gorringe, se anotan en el acto de recibirlos. No es posible que se reciba un recado sin que se me notifique a mí o a la persona destinataria. Lo miró con frialdad. El inspector Campbell pareció desconcertado momentáneamente. Ya hemos contestado antes a todas esas preguntas, intervino el señor Humphreys, también con voz ligeramente helada. Le dimos toda la información de que disponíamos al sargento. No puedo ahora recordar su nombre. El padre se estremeció y luego dijo con tono familiar: Bien, pero como habrán observado, ahora el asunto resulta un poco más grave. Parece ser que se trata de algo más que de despiste mental. Por esto opino que sería conveniente poder hablar 2 palabras con estas personas conocidas del pobre clérigo, el general Radley y Miss Marple. ¿Quieren que les arregle una entrevista con ambos?, propuso el señor Humphreys, desganado ante la perspectiva. El general Radley es muy sordo. No creo que sea necesario obrar con formalismo, alegó el inspector jefe Davy. No queremos que la gente se preocupe. Déjenos a nosotros. Ustedes limítense a indicarnos las 2 personas mencionadas. Existe la posibilidad de que el canónigo Pennyfather hubiese mencionado sus planes a alguien. De todos modos, nada se pierde comprobar. El señor Humphreys pareció enormemente aliviado. ¿Puedo servirles en algo más?, se ofreció. Estoy seguro que comprenden que deseo prestarles toda la ayuda posible, aunque no me gustaría una publicidad periodística. Entendido, convino el inspector Campbell. También hablaré con la camarera, anunció a su vez el padre. Si lo desea, pero dudo mucho que pueda aclararle algo. Seguramente no, pero puede haber un detalle, alguna observación casual del canónigo respecto a una carta o una cita. Nunca se sabe. El señor Humphreys consultó su reloj. Entrará de servicio a las 6, explicó, en el 2º piso. Si entre tanto quieren tomar el té... Excelente, aprobó el padre. Salieron todos del despacho. El general Radley estará en el saloncito de fumar, dijo la recepcionista. Es la primera estancia del pasillo, a la izquierda. Se hallará delante del hogar con The Times. Quizás, añadió con discreción, estará dormido. Si quieren que yo... No, gracias, se opuso el padre. ¿Y la otra, la vieja? También estará sentada por ahí. Ah, miren en el salón, junto a la chimenea. ¿La del pelo blanco y sedoso con la cestita de labor?, se preguntó el padre echando una ojeada en la dirección indicada. Podría actuar en un teatro, ¿verdad?
Tiene el aspecto de tía abuela universal. Las tías abuelas ya no son así hoy en día, observó la señorita Gorringe. Ni las abuelas ni las tatarabuelas, si a eso vamos. Ayer estuvo aquí la marquesa de Barlow, es tatarabuela. Honradamente no la reconocí cuando llegó. Venía de París. Su cara era una máscara de pintura y el pelo rubio platino, y supongo que el resto del cuerpo también era postizo, pero estaba maravillosa. «Ah», exclamó el padre, «yo también prefiero las modas antiguas». «Bien, gracias, señorita». Se volvió hacia Campbell. «Yo me cuidaré de esto, ¿verdad, señor? Sé que usted tiene algo más importante que hacer y...» «Es cierto», afirmó Campbell, entendida la advertencia. «No creo que todo esto dé resultado, pero vale la pena probar». El señor Humphreys desapareció en el interior de su Sancto Sanctorum diciendo: «Señorita Gorringe, un momento, por favor». La recepcionista le siguió al interior del despacho y cerró la puerta. Humphreys comenzó a pasearse arriba y abajo. «¿Para qué quiere ver a Rose?», preguntó acremente. Waddell ya le formuló todas las preguntas necesarias. «Supongo que es por mera rutina», respondió la señorita Gorringe dubitativamente. «Será mejor hablar antes con ella». La señorita Gorringe pareció sobresaltarse. «Pero el inspector Campbell...» «Oh, no es Campbell quien me preocupa, sino el otro. ¿Sabe quién es?» «Creo que me dijo el nombre. Un sargento, supongo. Más bien parece algo tonto». «La tonta será usted», exclamó el señor Humphreys, abandonando por un instante su cortesía. «Es el inspector jefe Davy, un viejo zorro, muy apreciado en el Yard. Quisiera saber qué está haciendo aquí, husmeando por todas partes y fingiendo ser un don nadie. No me gusta esto». «¿No pensará usted...?» «No sé lo que pienso, pero repito que no me gusta. ¿Pidió ver a alguien más aparte de Rose?» «Creo que hablará con Henry». Humphreys se echó a reír. La señorita Gorringe le acompañó en la carcajada. «No necesitamos preocuparnos por Henry». «No, en efecto». «¿Y los huéspedes que conocían al canónigo Pennyfather?» Humphreys volvió a reír. «Será muy divertida la entrevista con el general Radley. Tendrá que gritarle hasta quedarse afónico, y el pobre viejo no se enterará de nada. No me importa que hable tanto como quiera con Radley y con esa pobre vieja, esa Miss Marple, pero en conjunto no me gusta que ande por aquí metiendo las narices donde no debe. No, no me gusta». Fin del capítulo 13, y por algo será. Mi mente, cuando terminé de leer las últimas frases, dijo: por algo será que este hombre no quiere que la policía esté husmeando. Algo huele mal en este Hotel Bertram, tan perfecto, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir averiguando qué sucede y cómo va la entrevista con Mrs. Marple en el próximo capítulo, así que estén atentos. Mañana suscríbanse para recibir notificaciones, dejen likes, por favor, no les cuesta nada, un likecito chiquitito y bueno, nada, los comentarios de ustedes siempre son súper bienvenidos, así que también los espero. Nos vemos mañana. Adiós.